La heparina es un polisacárido con propiedad anticoagulante. Bien, la heparina tiene efecto anticoagulante. Coagulante. Bien, es un anticoagulante. Muy bien. Mira, la histamina es una sustancia que inicia la inflamación. Bien. Es inflamatorio. ¿Muy bien? La histamina, entonces, histamina sería la sustancia que va a iniciar la inflamación. Inicia inflamación. Pero, ¿qué es inflamación, profesor? Muy bien, vamos con la inflamación. Vamos a explicar qué cosa es inflamación. Escucha, mira. Cuando tú tienes, por ejemplo, por primera vez tienes contacto con el polvillo que tienen las plumas, suponiendo, las plumas de las gaviotas. ¿Muy bien? Usted, caballero, usted, señorita, tiene por primera vez contacto con las plumas de una gaviota. Y esas plumas tienen pues su polvo, sus partículas, sus ácaros. ¿Muy bien? Y por fin, usted va a desarrollar una condición conocida como alergia. ¿Está bien? Para que se presenten los síntomas de la alergia, se requiere entonces una segunda exposición. Es decir, la primera vez que usted quizás en la playa vio una gaviota, quizás un tanto mansa, y usted la tocó, la recogió, ¿está bien? A la segunda vez que usted toque una gaviota, va a comenzar a desarrollar los síntomas de la alergia a las plumas de la gaviota. ¿Por qué, profe? Mira, lo que pasa es que la alergia es una respuesta equivocada y exagerada. ¿Qué? La alergia es una respuesta de defensa equivocada y exagerada. Es una enfermedad, ¿está bien? Basada en una respuesta de defensa equivocada y exagerada. ¿Cómo así? No entiendo, profe. Mira, vamos a ser más claro ya. Cuando entra una bacteria patógena, una bacteria que causa enfermedad, muy bien, entra, ¿qué hace tu organismo? Se va a defender contra ese patógeno, ¿cierto? Muy bien. Dependiendo del nivel de peligro, muy bien, de esa bacteria, tu organismo va a emplear con cierta intensidad sus defensas. Más peligroso, entonces te vuelves más bravo contra él. Si es leve, no es necesario usar todo tu mecanismo de defensa contra algo que es casi inofensivo, ¿sí o no? Entonces, para nada. ¿Qué ocurre en el caso de la alergia? La alergia, como te dije, es una respuesta equivocada. ¿Por qué equivocada? Porque es una respuesta de defensa contra algo que en realidad no es patógeno. No es como una bacteria, no es como un hongo, no es como un virus. Es una partícula extraña en el cuerpo, sí, pero que no merece que todo el sistema de defensa se centre en él. Solo basta los sistemas de defensas iniciales, nada más. Pero no es necesario movilizar las defensas completas. Más o menos estoy entendiendo. Mira, escucha. Cuando ingresan las bacterias, ustedes utilizan pues sus principales defensas para acabar con esa invasión de bacterias. Pero si ingresa, por ejemplo, polvo cuando ustedes respiran, porque de hecho que el aire que ustedes respiran tiene polvo. Así que cuando ingresa hay una pequeña cantidad de polvo que logra entrar a sus pulmones. Una vez dentro de los pulmones ese polvo, hay unas células que se comen ese polvo. ¿Está bien? Se lo comen. Así es. Y nada más ahí quedó. No es necesario movilizar todo el ejército de glóbulos blancos para poder acabar con el polvo, porque no es algo que va a causar una enfermedad directamente.
solo basta eliminarlo y ya está. La persona no va a sufrir ningún daño. Entonces es algo casi inofensivo, no es merecedor de sufrir el ataque de todo el sistema de defensa del cuerpo. Pero entonces, ¿qué ocurre en la persona que es alérgica? Tiene contacto con el polvo y comienza a estornudar. Incluso a algunas personas se le hincha el rostro. Sufren inflamación. ¿Por qué? Porque su organismo considera que el polvo sí es un agente patógeno. Considera que tal vez es bacteria, es hongo. ¿Me entiende? Entonces el organismo se equivoca y comienza a atacarlo como si se tratase de patógenos reales. ¿Y por qué digo exagerado? Porque comienza a enviar todo un sistema. Es alarmante, escandaloso. Todo el sistema va contra él a atacar y la persona sufre las consecuencias. En el asma es una alergia. ¿Está bien? Así es. La primera vez tuviste contacto con el polvo. Como dije, el polvo de las plumas de la gaviota. No pasó nada. No pasó nada, pero el primer contacto fue la clave. En el segundo contacto se desarrollan los síntomas, ¿está bien?, de la alergia. ¿Y cómo empieza todo? Ya, escucha bien. Cuando entra el polvo a tu organismo, esta es una de las células que ante la presencia del polvo comienza entonces a liberar la histamina. ¿Está bien? La histamina inicia inflamación. ¿Cómo funciona la histamina? Fácil, pues hijo, fácil. Mira, fácil. A ver, si tú estuvieras bien perfumado, bañado en perfume, olor a león, ¿bien? Y eso atrae a las leonas, ¿sí o no? Y las leonas, ¿sí o no?, se acercan a ti y dicen, madre, qué bien, y tú con tu melena, ¿no? Mira, ¿sí o no? Entonces tu olor atrae a las hembras, las atrae. Cuanto mejor y más perfume liberas, más atrae a las hembras, ¿sí o no? Muy bien. El mastocito, entonces, libera la histamina, ¿está bien? Libera la histamina y la histamina atrae a glóbulos blancos. Profesor, entonces, exacto. Mira, si en una parte de mi organismo hay segundo contacto con lo que me causa alergia, en esa zona se está comenzando a liberar histamina. La histamina es como un mensaje químico enviado, ¿ahí bien? Es como un mensaje de WhatsApp o Messenger que se está enviando. El mastocito está enviando, liberando su histamina, así como tú envías tu mensaje, así la célula cebada está enviando histamina, y los glóbulos blancos que reciben la histamina interpretan el mensaje, reconocen el mensaje. Oye, vamos a luchar. Nos están ordenando que luchemos y se van acercando y se van juntando, van llegando. ¿Y qué ocurre entonces? Esa zona se llena de glóbulos blancos, esa zona se hincha. Como llega más sangre con más glóbulos blancos, esa zona se pone roja porque llega más sangre. Esa zona se pone caliente, sube la temperatura en esa parte. ¿Por qué? Porque hay mayor actividad celular. ¿No ves que están gastando energía? Se produce calor. Ahí están las tres características de la inflamación. Rubor, o sea, se pone roja. Rubor, edema, hinchamiento, ¿está bien? Hinchamiento. Y lo otro que sería calor, ¿está bien? Hinchazón, rubor, calor. Ahí está. Esos son los tres rasgos que distinguen a la inflamación. Dices, se me ha inflamado, mira. Eso está ocurriendo. ¿Quién lo inició? La histamina. ¿Y quién liberó histamina? Mastocito, una de las células que inicia la alergia también. Claro, pues, oye,
la inflamación no es alergia, pero cuando hay alergia hay inflamación. Cuando tienes una infección, también hay inflamación, ¿sí o no? Ah, sí, profe. Cuando un animal te introduce su agujita, y su agujita es algo extraño, sí, entonces tu organismo reacciona y esa zona se inflama. Por eso cuando el mosquito se va, ¿cómo te lo dejó? Hinchadito, profe. Claro, pues, ha ocurrido una inflamación ahí. Pues está rojito, profe. Exacto, pues inverbazo, está rojito. ¿Está bien? Es una inflamación. Así que inflamación hay en una infección y en una alergia. Ya está, listo. Conclusión entonces. Conclusión. El mastocito o célula cebada es una de las células que inicia la inflamación. ¿Mediante qué? Mediante la liberación de histamina. ¿Está bien? Y la inflamación ocurre durante una infección y durante una alergia. ¿Está bien? Ya está, entonces. Muy bien. Correcto. Profe, ¿y la heparina? Ya. Acá viene la importancia. Cuando el mastocito está liberando histamina, también libera heparina. ¿Y por qué? Oye, como llega más sangre a esa zona, hay un riesgo de que esa sangre se comience a coagular. Por dentro se coagula y puede provocar quizás gangrena. Para evitar entonces que se coagule la sangre, la heparina bloquea el proceso de coagulación en ese momento. Es anticoagulante. ¿Está bien? Ese sería su efecto. Está ya, profe, ya. Listo. Ok quedó. Muy bien. Ok quedó. Ya está. Tenemos a otra célula y esta célula se llama plasmocito o célula plasmática. Plasmocito o célula plasmática. ¿Qué hace esta célula? Esta célula secreta esas proteínas de defensa conocidas como los anticuchos, no imberbe, es anticuerpos. ¿Está bien? Secreta anticuerpos o también se conocen como las inmunoglobulinas. Ahí está. ¿Está bien? Las inmunoglobulinas. Ahí está. Inmunoglobulinas. Profe, pero yo tengo entendido que los glóbulos blancos liberan esas proteínas, que también otras células. Aguanta, espérate, imberbe, espérate. No todos los glóbulos blancos liberan anticuerpos. Hay un tipo de glóbulo blanco que se llama linfocito. ¿Está bien? Y hay un tipo de linfocito que es el que libera anticuerpos. Sin embargo, ese linfocito tiene que convertirse en esta célula. ¿Qué? Aguanta, no me digas que esa célula, sí, imberbe. Esta célula es resultado de la transformación de un leucocito. Pero cuando lleguemos al tema de tejido sanguíneo, ahí vamos a aclarar ese asunto. ¿Está bien? Así, por lo pronto entiende que en el tejido laxo se encuentra el plasmocito o célula plasmática, que es la célula que secreta anticuerpos o inmunoglobulinas. Se le puede encontrar a esta célula en la sangre o encontrarse en el tejido laxo. ¿Está bien? ¿Ya está? Muy bien. Y vamos con otra célula. Este es el macrófago o también conocido como histiocito. Macrófago o histiocito. ¿Qué hace esta célula? Mira esta célula. Mira. ¿Sabes qué es esto? Esto se llama pseudópodos, los falsos pies. ¿Y para qué sirve eso, profe? Para poder desplazarse, pero también lo utiliza para capturar a sus presas, microbios. Y si hay una partícula como de polvo, de repente una partícula de carbón, también le hace ¿qué? Fagocitosis. Lo ingiere y lo digiere. Así hace. ¿Esta célula cómo se llama, profesor? Esta célula se llama macrófago. O también conocido como histiocito. ¿Bien? Su función es que fagocita microbios, microbios y partículas inertes. Profesor, ¿puede dar un ejemplo de eso? A ver, hijo. Cuando alguna vez te han cortado y te han hecho pues la sutura, ¿sí o no? Te han cosido,
Ya, y luego vas para que te retiren lo que te han cosido, ¿sí o no? Pero debes pensar que hay una gran posibilidad de que al quitarte esas fibras, esos hilos, hay una cantidad de esas fibras que ha quedado adentro. Que sí, profe, claro. Hay una cantidad de fibras que quedan dentro. Pero eso me puede hacer daño, profe. Te podría hacer daño si es que el cuerpo no lo destruye. ¿Y qué hace la piel para destruir eso? Usa estas células, pues. Ah, exacto, imberbe. Estas células se encargan de comer esos residuos de hilo que quedaron, pues, de la sutura. Ah, y si me corto, profe, y entran microbios, estas células se los come. Ah, chuma, eso es fagocitosis. ¿Bien? El macrófago hace la fagocitosis de las partículas inertes, como el polvo, fibras de hilo, ¿bien? Y los microbios, como bacterias, hongos, incluso que ingresan a través de heridas. ¿Está bien? En la piel. ¿Ya está? Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a desarrollar el tejido denso. Pero vamos a iniciar comparándolo con el tejido laxo. ¿Está bien? ¿Qué diferencia hay entre tejido laxo y tejido denso? El tejido denso, mira. El tejido denso es como el tejido laxo. Es igual. No es igual, sino semejante. Sí, tiene el mismo tipo de células y tiene el mismo tipo de fibras. ¿Cuál es la diferencia, profe? Que no tiene muchas células. Son más escasas. Ah, tiene pocas células a diferencia del laxo. Exacto. O sea, estas células que tú ves las tiene el denso, pero en menor cantidad. Las células que tiene son escasas. Y las fibras, profe, tiene más fibras. Pero eso sí, ¿cuál crees que tenga más de esas fibras? ¿Las de colágeno, las elásticas o las reticulares? Pues las de colágeno. El tejido denso tiene un mayor contenido de fibras de colágeno que el tejido laxo. Ya está. ¿Está bien? Esa es entonces una diferencia estructural entre el tejido laxo y el tejido denso. A ver, acá completamos entonces, mira. El tejido laxo entonces sería así, con muchas células, con muchas células, ahí está, y pocas fibras. En el caso del denso, con pocas células, con pocas células y muchas fibras. Ahí está. Y muchas fibras. Y sobre todo, obviamente, ya sabes, las fibras de colágeno. ¿Quién es la célula que produce el colágeno en estos tejidos? Pues el fibroblasto. Y cuando la célula ya no es capaz de producir colágeno, se le llama fibrocito. Ya está. ¿Y el fibrocito es una célula madura o inmadura? Es una célula madura, el fibrocito. Ya está. Muy bien. Veamos qué tipo de tejido denso existe. ¿Ya? Esto fue una pregunta de examen de admisión de la San Marquitos. ¿Sí? Tejido denso regular. Tejido denso irregular. ¿En qué se diferencia, profesor, estos tejidos? En la disposición de sus fibras de colágeno. A ver, mira. Mira, acá está la célula característica que ha producido la fibra de colágeno, el fibroblasto. ¿Está bien? Fibroblasto. Ahí está, fibroblasto. Mira. Estas son las fibras de colágeno. ¿Bien? Mira la disposición de la fibra de colágeno. Observa, mira. Ah, sí, profe. Bueno, creo que es razonable a que se llame regular, ¿no? Regular, y este se le llame irregular. Claro, es razonable, mira. Cómo se disponen las fibras aquí y aquí es diferente. Y acá podemos decir así, mira, que las fibras se disponen en forma paralela, mientras que aquí se disponen en forma antiparalela. Ah, ya está. Primera diferencia sería con fibras colágena paralelas. Ahí está.
paralelas. ¿Bien? En el caso de el denso irregular, las fibras colágena son antiparalelas. Antiparalelas. Y ahora, ¿dónde se ubicaría estos dos tejidos densos? Facilito, mira, escucha. El tejido denso regular, ¿bien?, está localizado en, mira, así se llamaría, escucha, se localiza en tendón, en los tendones, ¿bien?, se localiza en los tendones, también se localiza en los ligamentos. Ligamentos, ahí está. ¿Dónde está ubicado, profe, el denso irregular? También es facilito, mira, localizado en, ya sabes, dermis. ¿Cuál dermis? Superficial profunda. Es la profunda. Bien, se localiza en la dermis profunda. Ahí está. Dermis profunda. Ahí está. ¿Y dónde más, profesor? En ciertas envolturas. ¿Qué envolturas? Por ejemplo, del hueso y del cartílago. ¿Qué? ¿El hueso y el cartílago tienen envolturas? Por supuesto, Invervaso. Tienen envolturas. El hueso tiene una envoltura. Se llama periósteo. ¿Muy bien? El cartílago tiene también envoltura. Se le llama pericondrio. Ah, y eso sí, están hechos de tejido conectivo denso irregular. ¿Está bien? Entonces, pericondrio. Así se le llama la envoltura del cartílago, pericondrio. ¿Okay? También se le encuentra en el periósteo. Así se le llama a la envoltura de los huesos. ¿Muy bien? Adicional, podemos mencionar, ¿sí, profesor? Acá, mira. En el ojo, la parte blanca del ojo se llama esclerótica. ¿Ya? Eso está hecho de tejido denso irregular. ¿Muy bien? Esclerótica. ¿Está? Y en el caso de tejido denso regular sería la córnea. ¿Está bien? La primera lente del ojo, la córnea. Bien, ya está. Entonces, la córnea es regular. Ahí está. Estos son los ejemplos principales que te van a preguntar en un examen de admisión acerca de dónde se encuentran, pues, estos tipos de tejido denso. Muy bien, entonces eso es todo. Hola chicos, ¿qué tal? Soy el profesor Alexander Benguera del curso de Biología de Grupo Ciencias y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de tejido conectivo, centrándonos en el tejido laxo, denso y adiposo. Veamos. El tejido conectivo, o también conocido como conjuntivo. Este tipo de tejido es uno de los 4 tejidos fundamentales que conforman a los animales. Lo primero que tenemos que saber es cuál es la clasificación del tejido conectivo, porque recuerda que anteriormente te dije que el tejido conectivo tiene tipos, variedades. Entonces, el tejido conectivo se va a clasificar en 3 secciones: el tejido conectivo embrionario, el tejido conectivo propiamente dicho y el tejido conectivo especializado. El tejido conectivo embrionario, hay 2 tipos de este tejido: tejido mesenquimático, o también conocido como simplemente el mesénquima. El mesénquima. ¿Ya está? La importancia de este tejido es que es el precursor de los tejidos conectivos. Es el precursor de los tejidos conectivos. ¿Qué, profe? A ver, no entiendo, profe. Se supone que este es un tejido conectivo. ¿Cómo va a ser el precursor de los tejidos conectivos? A ver,
Debes recordar el origen de los tejidos conectivos cuando hablamos del embrión que desarrollaba sus tejidos primitivos, que era ectodermo, mesodermo y endodermo. A partir, te dije, de esas capas embrionarias o tejidos primitivos, se formaban los 4 tejidos fundamentales. ¿De acuerdo? Ahora, sabemos que el tejido conectivo o conjuntivo se origina del mesodermo. ¿Está bien? Del mesodermo. Pero no es un origen directo del mesodermo, sino el mesodermo va a originar a un tejido conectivo y a partir de ese tejido conectivo el resto de tejidos conectivos se va a formar. O sea que el mesodermo origina al mesénquima o tejido mesenquimático y a partir del tejido mesenquimático el resto de tejidos conectivos se va a formar. Por eso es el precursor de los tejidos conectivos. O podemos decir que es el primer tejido conectivo. ¿Está bien? Durante el desarrollo embrionario, este es el primer tejido conectivo en formarse. Bien. 2. El tejido mucoso o también conocido como mucoide. ¿Bien? Debido a la consistencia que presenta el tejido, de ahí lleva su nombre. También es conocido en el mundo de la ciencia como la gelatina o jalea de Wharton. Ahí está. La gelatina o jalea de Wharton. Escucha, estos tejidos embrionarios solo se encuentran, para el caso animales, se encuentran durante el periodo embrionario. O sea, estos tejidos solo se van a encontrar durante el desarrollo embrionario. Después del nacimiento no se encuentran estos tejidos. ¿No bien? Aunque hay todavía la discusión de que uno de estos dos sí todavía se puede encontrar después del nacimiento. ¿Cuál, profe? Este de acá, el tejido mucoide o mucoso. Este tejido aún puede encontrarse dentro de los dientes, formando parte de la pulpa. ¿Está bien? Entonces se cree que aún en la pulpa de los dientes queda este tejido que se había desarrollado durante la etapa embrionaria. Pero durante la etapa embrionaria, ¿dónde se encuentra este tejido? Bien, este tejido se le encuentra no en el cuerpo mismo del embrión, sino en la estructura que ustedes conocen como cordón umbilical. Cordón umbilical. ¿Ya está? A ver, los tejidos conectivos embrionarios se caracterizan porque presentan un tipo de células que tiene una gran capacidad de reproducción. Estas células son conocidas en el mundo de la ciencia como las células madre. ¿Más bien? Las células madre. A partir de las células madre se puede reconstituir pues una gran diversidad de tejidos. ¿Más bien? Entonces una persona necesita una porción de tejido. A través de células madre se puede obtener el tejido faltante de esa persona. Ahora, hay algunas parejas que cuando pues llegan a tener su hijo, ellos dan una autorización o hacen una petición de guardar el cordón umbilical. ¿Está bien? La razón es porque es obvio, contiene células madre. Entonces, ante quizás una alteración, un problema genético que tuviera el pequeño y necesitara quizás un trasplante de tejido o de una porción de órgano, esos tejidos, esa porción de órgano se podría obtener cultivando las células que están en el cordón umbilical que fue guardado. ¿Está bien? Entonces, esa es la importancia clínica que se le da a las células madres del cordón umbilical. ¿Está bien? Ya está. Muy bien, entonces normalmente entonces estos tejidos no se encuentran después del nacimiento, solo se encuentran durante el desarrollo embrionario. Muy bien. El tejido conectivo propiamente dicho, ¿está bien? A ver, tenemos el tejido laxo o areolar, ¿está bien? Tejido laxo o areolar. ¿Dónde está ubicado ese tejido? Fácil. Escucha bien, ¿eh? Debéis recordar que
el tejido epitelial, ¿te acuerdas? El tejido epitelial descansaba sobre un apoyo. ¿Cuál era su apoyo? Es la membrana basal, ¿no bien? La membrana basal. Y también debéis recordar que el tejido epitelial es un tejido avascular, que no tiene vasos sanguíneos, sino se alimenta obteniendo nutrientes por difusión desde el tejido subyacente, o sea, del tejido que está debajo de él. ¿Bien? Entonces, el tejido que está debajo del tejido epitelial le transfiere nutrientes por difusión. Aunque obviamente no todas las células reciben esos nutrientes debido a la poca eficiencia de este mecanismo. Bien. ¿Quién es ese tejido que está debajo del tejido epitelial y que le transfiere nutrientes? Pues de hecho es el tejido laxo. ¿Bien? Esta es una regla importante. Siempre debajo del tejido epitelial estará el tejido conectivo laxo. ¿Está bien? Entonces, debajo del tejido epitelial estará el tejido laxo. 2. El tejido denso, también conocido como fibroso. ¿Está bien? Denso o fibroso. Profesor, ¿por qué le dicen fibroso y denso? Bueno, escucha bien. El tejido denso es un tejido que tiene muchas fibras, se caracteriza por tener muchas fibras de colágeno. ¿Está bien? Las fibras colágena o fibras de colágeno. Recuerda, el colágeno es la proteína animal más abundante que existe. ¿Está bien? Las proteínas se asocian formando largas fibras. El tejido que lo tenga, entonces, pues en grandes cantidades, el tejido que lo tiene en grandes cantidades se llama tejido fibroso. Y como estas fibras en ese tejido son abundantes, están unas cerca de otras. Quizás unas juntitas en forma paralela o entrecruzadas. Entonces hay una alta densidad de esas fibras, de ahí el nombre, tejido denso. ¿Muy bien? Ya está. Profesor, ¿y normalmente dónde se encontraría? Bueno, a ver. Está el tejido epitelial, debajo de él el tejido laxo. ¿Quién estaría debajo del tejido laxo? El tejido denso. Es otra regla más. Tejido epitelial, debajo de él, tejido laxo, y debajo del laxo, el tejido denso. Ya está. Bien. Aunque, claro, hay otras partes que tiene el denso, pero eso después vamos a hablar, en breve. El tejido elástico. El tejido elástico es un tejido que se le puede encontrar en la pared de las grandes arterias. ¿Está bien? Las grandes arterias, como la aorta, en sus paredes, tienen una capa que se llama túnica media. ¿Está bien? Las paredes de las grandes arterias presentan 3 capitas. La interna se llama la íntima, la túnica media. ¿Está bien? Y la externa es la túnica adventicia. ¿Está bien? Entonces tiene 3 capas, una capa interna, una capa media y una capa externa. La capa interna se llama la íntima, la capa media, ¿está bien? Simplemente media se le dice, y la capa externa se le llama túnica adventicia. Pero en el caso del tejido elástico se encontraría en la túnica media de las grandes arterias. ¿Ya está? Y como su nombre lo dice, elástico. ¿Por qué elástico? Porque este tejido es rico en fibras elásticas. ¿Qué es una fibra elástica, profesor? Una fibra elástica estaría conformado por proteína llamada elastina, una proteína con propiedades pues elásticas. Mira, la piel, observa bien, jalas la piel, ahí está, tratas de arrancar la piel. No podrás arrancarte la piel por más que quisieras de esta manera. ¿Por qué? Porque tu piel tiene colágeno. ¿Muy bien? Hay colágeno en tu piel. Eso le da resistencia a la tracción, al estiramiento. Pero cuando sueltas, ¿está bien? La piel vuelve a su forma original. ¿Te das cuenta? Recupera su firmeza. Y eso es por la elastina. ¿Está bien? Ahí está, entonces. Este tejido elástico es rico en fibras elásticas. Y las fibras elásticas están constituidas de proteína elastina. ¿Está? Entonces se la encuentra en túnica media de las grandes arterias. Grandes arterias. ¿Está? Tejido reticular. Este tejido está hecho también de fibras de colágeno. Mira,
El tejido laxo y el tejido denso tienen fibras de colágeno, así como el tejido reticular. Pero en el caso del tejido laxo y en el tejido denso, que tienen más fibras de colágeno, las fibras de colágeno son gruesas, son fibras gruesas de colágeno. En el caso del tejido reticular, son fibras delgadas de colágeno. Estas fibras se disponen formando como una red, de ahí el nombre de reticular. ¿Bien? Muy bien. Entonces, las fibras de colágeno que tiene el tejido reticular forma una red. Por si acaso, a las fibras de colágeno delgadas que hay en el tejido reticular también se les conoce como fibras de reticulina. ¿Muy bien? Porque antes se pensaba que era una proteína diferente que conformaba a estas fibras, pero luego se descubrió que era colágeno. Así que es un nombre antiguo llamarle fibras de reticulina a los componentes del tejido reticular, que en realidad son fibras de colágeno, pero delgadas. ¿Está bien? Ya está. Este tejido forma una red y esa red va a servir como sostén, como soporte, armazón, el esqueleto de estructuras hematopoyéticas. ¿Qué son estructuras hematopoyéticas? Significa que tiene que ver con estructuras relacionadas con la formación y la maduración de los componentes de la sangre. Ah, ya. ¿Y qué estructuras son esas cuyo armazón, cuyo esqueleto está formado por el tejido reticular? Pues esas estructuras son el vaso, el timo, ¿bien? Los ganglios linfáticos, ahí está, ganglios linfáticos, y también el mor. ¿Mor? ¿Qué es eso, profe? ¿No será el amor imberbe? No, oye, respeta, oye. Es la médula ósea roja. ¿Está bien? La médula ósea roja. ¿Qué es eso, profesor? Pues cuando alguna vez tu huesito, ¿está bien? Rompes el huesito, has visto un material rojito dentro del hueso, ¿sí? Ya, ese material se llama médula ósea roja. Ahí se forma tu sangre. ¿Está bien? Tu sangre se forma en ese material. Entonces, ese material tiene como armazón, pues, tejido reticular. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Vamos con el tejido conectivo especializado. El tejido adiposo, donde se almacena grasa. Ah, los triglicéridos en estado sólido. 2. El tejido óseo, el que va a formar principalmente los huesos. 3. El tejido sanguíneo, o como solemos conocerlo con el nombre de sangre simplemente. ¿Está bien? La sangre. El tejido cartilaginoso, o como solemos llamarle simplemente cartílago. Ahí está, el cartílago. Muy bien, ahí está. Ahí tenemos entonces esta clasificación de los tejidos conectivos. Por eso, ¿por qué le dicen especializado? Porque a diferencia de estos tejidos, estos tienen una función más definida. ¿Está bien? Por ejemplo, el tejido adiposo va a almacenar grasa. El tejido óseo, así como el cartilaginoso, van a intervenir en el soporte del cuerpo. El tejido sanguíneo se va a encargar del transporte, de la defensa del organismo. ¿Te das cuenta? Bien. Te voy a dar una bandida para que puedas recordar algunos de estos tejidos que son tipos del tejido conectivo. ¿Está bien? A veces suele preguntar así, ¿no? Marque usted un tejido que no es un tipo de tejido conectivo. Entonces, más o menos tú debes saber estos tejidos conectivos. Entonces, te voy a dar una bandida para que puedas recordar algunos o un gran número de estos tejidos. No todo, eso sí, porque la bandida no es perfecta. Tú ya sabes, nada en este mundo es perfecto. ¿Bien? Entonces veamos con la bandida, que sería así, mira. Así sería la bandida. Bandida. Ahí está, la bandida. ¿Está bien? La bandida. Muy bien. Sería así, mira. Con la de San Oscar a
adicto. Ahí está, con la de San Óscar adicto. El tejido conectivo o conjuntivo tiene como variedades al tejido laxo, al tejido denso, al tejido sanguíneo, al tejido óseo, al tejido cartilaginoso y el tejido adiposo. ¿Está bien? Laxo y denso son tejidos conectivos propiamente dichos, mientras que el sanguíneo, el óseo, el cartilaginoso y el adiposo son tejidos conectivos especializados. ¿Está bien? Ya está, con función definida. Bien, ahora vamos a ver en qué consiste el tejido adiposo, el tejido denso y el tejido laxo. Bien. Uno de los órganos que sirve como modelo para estudiar tejidos animales, pues es la piel, el órgano más grande del cuerpo. ¿Está bien? Entonces, como el órgano es un conjunto de tejidos, pues la piel cumple esa regla, es un conjunto de tejidos. ¿Está bien? La piel está formada por un conjunto de tejidos, pero que se estructura mediante capas. A ver, la piel está formada por 3 capas generales. ¿Está bien? La capa más superficial es la epidermis. ¿Está bien? Y tú ya sabes que la epidermis, ¿qué tipo de tejido es? Pues es un tejido epitelial. ¿Está bien? Es un tejido epitelial. Ahí está, tejido epitelial. Mira, de aquí hasta acá, ¿está bien? Todo esto de acá, eso es lo que se llama dermis. La dermis. ¿Bien? Sin embargo, la dermis está dividida a su vez en 2 capas. Una capa superior, una capa inferior. Llamada entonces como dermis superficial, pues está cerca de la superficie, y la dermis profunda, alejada de la superficie. ¿Está bien? Entonces dermis superficial, dermis profunda. Así se divide la dermis. Ahora bien, ¿de qué estaría hecho la dermis? Pues de tejido conectivo. ¿Está bien? De tejido conectivo. En el caso de la dermis superficial, el tejido que forma a la dermis superficial es tejido. A ver, tú debes saber esto. Si lo que está arriba es tejido epitelial, entonces quien debe estar inmediatamente debajo del tejido epitelial, ¿quién sería? Pues ya lo sabes, es el tejido laxo. El tejido laxo. ¿Ya está? Y ahora, la otra regla es que si tenemos tejido laxo, el que está debajo de él, ¿quién sería? Ah, pero eso usted lo dijo, sí, verbazo. Te dije, es el tejido denso. Ahí está. Tejido denso. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, la dermis tiene tejido laxo y tejido denso, pero no están mezclados, sino uno está sobre otro. Y ahora debajo de la dermis se encuentra la hipodermis. ¿Alguna vez te has caído fuerte y te has hecho una herida bastante profunda y has notado en la herida algo blanco o amarillo que logras notar? ¿Sí? Bueno, déjame decirte entonces que has observado tu hipodermis. ¿Está bien? ¿Y por qué amarillo? ¿Qué? ¿Por qué es amarillo blanco, profe? Lo que pasa es que lo que has visto es el tejido adiposo. ¿Qué? Sí. Esa es grasa, pues almacenada. La hipodermis es tejido adiposo. ¿Bien? Tejido adiposo. Ahí está. El tejido que almacena triglicéridos en estado sólido, o sea, grasa. ¿Ya está? Muy bien. Vamos a ver de qué está conformado el tejido adiposo. Vamos a sacar una sección del tejido adiposo de la hipodermis. ¿Bien? Recuerda, tejido adiposo no solamente se va a encontrar dentro de la piel, también se encuentra en otras partes del cuerpo. ¿Bien? Por ejemplo, hay tejido adiposo alrededor del corazón, alrededor de los riñones. ¿Bien? Entonces, el tejido adiposo no es exclusivamente localizado dentro de la piel, no.
¿Bien? Pero en este caso vamos a analizar el tejido adiposo pues de la hipodermis. Entonces vamos a sacar un pedacito microscópico y lo vamos a ampliar. Entonces mira, sacamos. ¡Chum! Ya está. En HD entonces vemos ahí el tejido adiposo. ¿Bien? Ahí está. Mira. ¿Qué es eso, profe? Cada uno de estos. Cada uno de estos que ves son adipocitos. ¿Adipocitos? ¿Qué es eso, profe? Adipo, grasa, cito, célula. Adipocitos son células que almacenan grasa. ¿Está bien? Pero las grasas que almacenan lo hacen con finalidades diferentes. Profe, pero yo tengo entendido que lo almacenan como reserva de energía. ¿Es cierto? Pero eso es para el tejido adiposo que tú conoces. ¿Cómo es que para el tejido adiposo que yo no? Es que hay dos tipos de tejido. Por algo lo he hecho, mira. ¿Te das cuenta? Ahí está. Diferente. Bien, mira. De este lado tenemos el tejido adiposo marrón o pardo. De este otro lado tenemos el tejido adiposo blanco o amarillo. En tu cuerpo, este es el tejido más abundante. Es el más conocido y más abundante. Este es el tejido adiposo menos conocido y es escaso. ¿Está bien? A ver. Hay una diferencia entonces entre el tejido adiposo marrón con el tejido adiposo blanco. ¿Está bien? Si alguna vez te has caído y te has hecho una herida pues profunda, ¿está bien? Ya sabes que ahí has podido ver pues, tu grasita, blanco amarillo, esa es tu grasita. ¿Está bien? Si alguna vez has matado a algún animal o has visto que mata a un animal y has encontrado, has visto una grasita oscurita, ese es el tejido adiposo marrón. ¿Está bien? Ahora escucha. Mira. El tejido adiposo tiene células conocidas como adipocitos. Lo que ves de azul, eso es el núcleo. Y estos son gotitas, ¿está bien? Son gotitas de grasa. Ah, son pequeñas, son varias gotitas de grasa. Pero en el otro lado, mira, esta es una gota única de grasa, una gota grande de grasa. Ah, profe, los adipocitos del tejido adiposo marrón tienen gotas numerosas y pequeñas, mientras que los adipocitos del tejido adiposo blanco amarillo tienen una sola gota y grande de grasa. Por supuesto, ahí está una gran diferencia. Pero ¿es la única diferencia? No. Adipocitos del tejido adiposo blanco amarillo tienen una sola gota y grande de grasa. Por supuesto, ahí está una gran diferencia. Pero ¿es la única diferencia? No. Hay otra diferencia más en cuanto a la composición de las mitocondrias. ¿Bien? El tejido adiposo, sus células, como otras células, tiene mitocondrias. ¿Bien? En el caso del tejido adiposo marrón, las mitocondrias son numerosas, casi equiparable al que contienen las células musculares. Recuerda que las células musculares son las células del cuerpo que tienen el mayor contenido de mitocondrias, pero las células del tejido adiposo marrón no distan mucho de esa diferencia. ¿Está bien? ¿Ya está? A ver, en el caso del tejido adiposo blanco, las mitocondrias son escasas. ¿Está bien? ¿Y por qué, profe, tiene más mitocondrias esto que esto? Hay una razón, mira. La función que va a cumplir sobre todo el tejido adiposo blanco amarillo es que va a ser, bien, así, va a funcionar como reserva de energía, bien, reserva energía. Su función es que va a reservar energía. Cuando te falta alimento por varios días, cuando acabas tu glucógeno, tu reserva que está en el hígado y en los músculos, y ya no queda glucógeno, pues tu organismo va a comenzar a utilizar la grasa almacenada. ¿Pero qué grasa almacenada? ¿La del tejido adiposo marrón, profe, o del tejido adiposo blanco? Del blanco. Esta es la encargada para que su grasa sea usada para conseguir energía.
¿Y entonces para qué chuma sirve esto, profesor? Espérate, imberbe, espérate. Ahora te explico la razón de por qué tiene muchas mitocondrias. Escucha. ¿Para qué sirven las mitocondrias? Profe, producen ATP, producen energía química. Muy bien. Gracias a que hacen la respiración celular, ¿sí o no? Por medio de la respiración celular aerobia, las mitocondrias producen ATP en grandes cantidades. Sin embargo, las mitocondrias cuando producen ATP, producen una energía que se libera. Esa energía que se libera y que no es útil para trabajo celular, solo para mantener temperatura corporal, eso es calor. ¿Está bien? Así que las mitocondrias no solo están sintetizando ATP, sino están liberando calor. Ahora bien, en el caso del tejido adiposo marrón, las mitocondrias, por un cambio fisiológico que ocurre en las mitocondrias, producen menos ATP y producen más calor, un montón de calor. ¿Está bien? Escucha bien. Las células normalmente, las células como las musculares, producen, a partir de glucosa, producen más o menos un 40% de ATP y el 60% es calor. Pero en el caso de las mitocondrias del tejido adiposo marrón, se produce cerca de un 80% de calor y el resto ATP. ¿Está bien? Ah, interesante, bro. Exacto. ¿Está bien? Entonces, aunque tenga muchas mitocondrias, las mitocondrias tienen una modificación a diferencia del resto de células. ¿Ya? Su función es producir en mayor cantidad calor que ATP. Ah, exacto. Y, profe, ¿y por qué producir más calor? Bueno, si la función del tejido adiposo marrón o pardo es que va a producir calor, es porque el cuerpo lo necesita. ¿Qué? ¿El cuerpo lo necesita? Sí, el cuerpo lo necesita. A ver, el tejido adiposo marrón es difícil de localizarlo. ¿No? Es difícil. ¿Dónde se puede encontrar, profe? Este tejido que produce calor se encontraría en zonas especiales de tu cuerpo. Por aquí, por ejemplo. Aquí esta parte de tu cuellito. Tócate, calentito. Ahí está. Qué rico. ¿Te das cuenta? Calentito. Ahí hay tejido adiposo marrón. Está produciéndose calor. Tócate los alacranes. Ahí está. ¿Está bien? Tócate. Calentito, ¿sí o no? En las axilas, ahí hay tejido adiposo marrón que está produciendo calor. Ah, profe. También aquí, en esta parte del cuerpo, ¿está bien? Aquí, calentito, ahí hay tejido adiposo marrón. Ah, su madre, profe, ahí, sí. También abajito, ¿está bien? Abajito, pero no te toques. Primero termina de ver el video y ahí puedes verificar eso, ¿está bien? En la zona de los genitales también ahí hay tejido adiposo marrón, ¿está bien? Entonces ahí esa zona se está liberando calor, está calentito. ¿Por qué tenemos tejido adiposo marrón? Porque dichas zonas, quizás dichas zonas requieren mantener su temperatura, por lo tanto deben tener algo que produzca calor y así ese calor se mantenga para mantener la temperatura, ¿está bien? De esa zona. Muy bien. Pero, ¿fue la misma cantidad de tejido adiposo marrón que tenemos cuando nacimos? No. Cuando fuiste un recién nacido, la cantidad de tejido adiposo marrón era abundante, mucho más de lo que tienes ahora. Casi en muchas partes de tu cuerpo había grasa parda. ¿Y por qué, profe? Fácil, pues, hijo. Escucha. Los recién nacidos no pueden tiritar de frío. ¿Cómo? Oye, cuando tú tienes frío, por ejemplo, ¿qué haces? Tiemblas de frío, ¿sí? Comienzas a tiritar de frío. ¿Y por qué tiritas? Comienzas a tiritar
de manera involuntaria. ¿Sabes por qué? Porque una parte de tu cerebro te lo está ordenando, aunque tú no quieras. Eso se llama hipotálamo. El hipotálamo es una estructura del cerebro que ha detectado que la temperatura de tu cuerpo está descendiendo. Entonces, para poder elevar la temperatura, tu hipotálamo ordena a los músculos a contraerse de manera involuntaria. Entonces, los músculos comienzan a contraerse y por eso estás temblando. ¿Bien? El trabajo muscular involuntario produce calor. Ese calor ayuda a mantener la temperatura corporal. ¿De acuerdo? Entonces, así funciona el tiritar. Pero ¿qué pasa con un recién nacido? El recién nacido no es capaz todavía de tiritar, ya que su hipotálamo todavía no es capaz de efectuar esa función. Por supuesto. El cuerpo de un bebé entonces no es capaz todavía de tiritar. Un recién nacido no puede tiritar. Entonces el cuerpo de este recién nacido es propenso a ¿qué? A morir de hipotermia si su cuerpo se enfriara. Corre el riesgo de morir por enfriamiento, por hipotermia. Para evitar esto entonces, en el proceso evolutivo, el organismo del recién nacido tuvo que desarrollar una grasa especial, la grasa parda. Entonces, cuando el recién nacido, ¿bien?, tiene su grasa parda, esa grasa produce calor. De esa manera, el cuerpo no se va a enfriar. Hasta que, obviamente, su hipotálamo se desarrolla y ya es capaz de provocar el tiritar. Y cuando eso ocurre, pues obviamente la cantidad de grasa comienza a disminuir, la grasa parda, y va aumentando la grasa blanca. Exacto. ¿Está bien? Entonces la cantidad de grasa parda va disminuyendo conforme vas avanzando en tu edad. ¿Está bien? Entonces cuando eres un recién nacido tienes una gran cantidad de grasa parda. Cuando alcanzas la edad adulta tienes una menor cantidad de grasa parda, porque ya eres capaz de tiritar, de controlar muy bien tu temperatura corporal cuando ésta disminuye. ¿Está bien? Obviamente animales como los osos polares, los pingüinos, las focas, las ballenas tienen este tipo de grasa en mayor cantidad, aún siendo adultos. ¿Por qué, profe? Porque viven en zonas frías, pues, primate. ¿No bien? Viven en zonas frías y sus cuerpos necesitan resistir esas temperaturas bajas. Entonces, para mantener esa temperatura de sus cuerpos, deben tener grasa especializada en producir calor. ¿De acuerdo? Entonces, en esos animales, la grasa parda no disminuye drásticamente como ocurre en nosotros. ¿No bien? No disminuye cuando ellos nacen, no disminuye. Se mantiene constantemente esa cantidad de grasa parda. Ya está. Entonces, esa es la razón de por qué existe la grasa parda. ¿Está bien? Ya está. Muy bien. Esa es la diferencia entre grasa parda y la grasa blanca. ¿Está bien? Ya sabes, entonces, no tienen la misma función. Ahora vamos a explicar lo que es el tejido laxo y el tejido denso. A ver, vamos a sacar una sección de la dermis superficial. Fíjate bien, mira, sacamos una sección, ahí está, una sección sacamos y lo vamos a ampliar. Le vamos a hacer un zoom, mira, sacamos, ¡zoom! Ya está. ¿Está bien? Sacamos entonces, ahí está, sacamos el zoom. Ahí vemos en HD. Vemos en HD, ¿está bien?, el tejido laxo. ¿Está bien? Ahí está, el tejido laxo. Mira, su madre, profesor, mira qué cositas tiene. Sí, es un tejido un poco más complejo que el adiposo. ¿Está bien? Ya está. Mira, hasta incluso tiene una celulita conocida. Profe, ¿tiene un adiposito? Sí. Mira, este es un glóbulo rojo. Profe, ¿pero eso no es la sangre? Es de la sangre, sino que salió de los vasos sanguíneos. El tejido laxo puede tener células de otros tejidos, pero obviamente estas células no son propias, pues son células, como decir, foráneas, extranjeras, ajenas, ¿bien? Pero no son abundantes. Las células ajenas que pudiera tener el tejido laxo no serían pues abundantes, sino otras células sí habría en mayor cantidad. ¿Y cuáles serían esas células? Pero espérate, imbécil, espérate. Tiene que ir poco a poco, así como tú dices tú, flaca, poco a poco, vamos poco a poco. Mira, el tejido laxo se caracteriza porque tiene fibras, y células. ¿Está bien? Fibras
y células. Ahí está. Mira. El tejido laxo tiene un conjunto de células. Ahí están las células. Mira, las células. Ahí están las células. Y alrededor de las células, ¿qué hay? La sustancia intercelular. ¿Está bien? Pero esta sustancia intercelular o matriz extracelular está conformada por sustancias, entre ellas, en grandes cantidades, proteínas. Estas proteínas se asocian formando fibras. Profe, ya veo. Exacto. Entonces, profe, la matriz extracelular que tiene ese tejido principalmente presenta proteínas. Exacto. Y esas proteínas se asocian formando fibras como cuerdas. Exacto. Entonces digo que el tejido laxo tiene células y tiene fibras. Muy bien, imberbe. El tejido laxo tiene fibras y células. Y las fibras están hechas de proteína. A ver, vamos primero con el tipo de fibras que hay en este tejido laxo. Tenemos, mira, fibras gruesas. Esta fibra gruesa es una fibra de colágeno. Se le llama fibra colágena. ¿Está bien? La fibra colágena o fibra de colágeno. Esta es una fibra gruesa de colágeno. ¿Está bien? Fibra colágena. Entonces está conformado por la proteína colágeno. Ahí está. Está hecho de colágeno. Muy bien. Ahora, fíjate esta acá, mira. Esta de amarillo. Ahí está. Esa es una fibra elástica. Pero eso no tenía tejido elástico. El tejido elástico es aquel que tiene bastante fibra elástica. Pero no quiere decir que solamente ese tejido va a tener eso. El laxo también tiene, pero no tanto como el tejido elástico. No tanto como él. Pero tiene cierta cantidad. ¿Está? La fibra elástica está conformada por la proteína elastina. Ahí está. La elastina. ¿Está bien? Muy bien. Y ahora mira estas fibras de acá que forman como una especie de red. Ya me acordé, profe. Del tejido reticular. El tejido reticular tiene bastante de estas fibras. Profe, pero eso también, a ver, me acuerdo bien que esas fibras también son de colágeno. Sí, pero ¿cuál es la diferencia con la fibra colágena? Que son fibras de colágeno delgadas, formando como una red. Entonces se le llama fibra reticular, ¿está bien? O fibra de reticulina. Entonces, la fibra reticular también está hecho de colágeno. Ahí está, de colágeno. Muy bien. Ahí están las fibras entonces que tiene el tejido laxo. ¿Está bien? El tejido laxo. Ahora vamos con las células. No voy a mencionar a las células extrañas foráneas. O sea, a este glóbulo rojo, a este glóbulo blanco, a este adipocito. ¿Ya? Vamos a mencionar a otras células que sí son importantes para este tejido. Entonces comenzamos. Vamos con el fibroblasto. ¿Qué es el fibroblasto? Esta es una célula. La célula que secreta, ahí está, las fibras de colágeno. ¿Está bien? Esta es la célula que secreta las fibras de colágeno. Hasta incluso secreta también las fibras elásticas y las fibras de reticulina o colágeno delgado. ¿Está bien? Entonces podemos decir así, que este fibroblasto secreta la matriz extracelular. O sea, todo ese material, profe, que rodea las células, ¿él lo ha producido? Yes. Oh, yes. Él lo ha producido. ¿Está bien? Entonces, el fibroblasto es la célula que secreta, matriz extracelular. Matriz extracelular. Ahí está. Bien, es la célula que secreta matriz extracelular, sobre todo las fibras de colágeno. ¿Está bien? Cuando te haces una herida, ¿está bien? Depende, no sé, a ver, un perro, ¿no?, te muerde, te agarra, pues, ¿no?, del bracito y te dejó pues un hueco, ¿sí?, ¿no? Y eso va a comenzar a cicatrizar. Pero sabes muy bien que la cicatriz pues no queda como igual al resto de la piel, ¿sí?, ¿no? Se nota,
Se nota pues la porción que ha quedado, ¿no? Reparada, pero con marca. ¿Por qué tiene ese aspecto la cicatriz? Fácil, hijo. Mira, cuando se hace la herida, una gran cantidad de fibroblasto se encuentra en la zona de la herida. Y esa gran cantidad de fibroblasto comienza a liberar matriz extracelular. Comienza a liberar fibras de colágeno. Así, profe, claro. Esa zona rota de la piel es rellenada sobre todo con fibras de colágeno. Ah, exacto. Lo que quiero decir es que en la cicatriz no se ha restaurado en sí el tejido laxo. Lo que se ha restaurado es matriz extracelular. Ah, por eso se ha restaurado supuestamente esa parte, pero con matriz extracelular. O sea, si tienes una cicatriz, esa cicatriz básicamente está hecha de matriz extracelular rica en fibra de colágeno. ¿Muy bien? Rica en fibra de colágeno. Más parecido al tejido denso. Más parecido al tejido denso. Muy bien. Escucha. Ahora, en cada una de tus cicatrices, caballero, cuando tienes una cicatriz, quizás un chuzo en tu pecho, ¿bien? En esa cicatriz, tus fibroblastos ya no se llaman fibroblastos. ¿Qué? Se le llaman fibrocitos. ¿Fibrocitos? Sí. ¿Por qué, profe? Mira, asocia así. Fibroblasto es la célula inmadura. Fibrocito es la célula madura. Cuando la célula es madura, ya no tiene capacidad productiva. Pierde la capacidad productiva. Por lo tanto, el fibroblasto, aunque sea una forma de célula inmadura, tiene una capacidad productiva. Es la que produce el material que rodea a las células, a las fibras de colágeno. Pero una vez que termina su trabajo, como por ejemplo en las cicatrices, ¿bien?, ya no produce más material extracelular. Entonces alcanzó su estado maduro y ahora se llama fibrocito. Así que ya sabes, en tus cicatrices, sobre todo, ¿qué cosa hay? Fibrocitos. ¿Está bien? Células maduras, la versión madura del fibroblasto. Muy bien, pero eso y el fibrocito ya no produce colágeno. Ya no, pues, porque ya cumplió su trabajo, ya cumplió su rol. Es la versión madura del fibroblasto. Ya está. Bien. La otra célula, mira esta célula de acá, esa célula se llama mastocito o célula cebada. ¿Bien? Mastocito o célula cebada. ¿Cuál es la función del mastocito o la célula cebada? Su función: secreta dos sustancias químicas. Secreta una sustancia llamada histamina. La histamina, ¿bien?, y la heparina. Histamina y la heparina. Por eso, ¿para qué sirve eso? Espérate, Inverbe. Espérate. Espérate. Mira, la heparina, te voy a indicar la función de la heparina. La heparina es un polisacárido con propiedad anticoagulante. Bien, la heparina tiene efecto anticoagulante. Coagulante.